Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora van a ver ese video. Mi nombre es Jan Smith, soy belga peruano, consultor en justicia y práctica restaurativa. Voy a hacer ese corto video para abordar el tema de cuál es el rol, el papel de la persona facilitadora de un círculo restaurativo. Cuando hablamos de un círculo restaurativo, es solamente crear un espacio sano, seguro, donde las personas que van a participar en ese círculo se sientan libre de expresar sus pensamientos, sentimientos, ideas, soluciones, yo diría hasta sueño, ¿no? Pero debe ser un espacio donde se sienta en condiciones para poder hacerlo de una forma libre, ¿no? Entonces hay algunas condiciones, consigna que tenemos que respetar en ese círculo, ¿no? Entonces hablar del papel, pero bueno, que sepamos que ya en sí el círculo, la forma del círculo es importante porque promueve igualdad, no hay uno más importante que otro, la conexión definitivamente es muy fuerte, muy importante, no solamente de vernos, pero también toda la comunicación no verbal es algo que me hace mucho falta en tiempo de virtualidad, ¿no? Promueve también la confianza. Si hay confianza, habrá seguridad. Cuando hablamos de responsabilidad, y responsabilidad en términos de respetar también los acuerdos que hay para que el ciclo funcione de la mejor forma posible, pero también responsabilidad personal en compartir con los otros mis conocimientos y mis experiencias, ¿no? Lo que queremos es un crecimiento colectivo, ¿no? Y luego el círculo, bueno, crea comunidad, ¿no? Hay ese sentido fuerte de pertenencia, ¿no? Los círculos pueden ser usados por muchísimas cosas, pero digo siempre que lo primero es para crear ese sentido de comunidad, conocernos, relacionarnos, conectarnos, y es lo más importante, que las personas sepan lo que es un círculo, a que sirve ser consciente que tengo voz, mi voz es poder, y puedo expresarme y que lo que digo sea escuchado por los otros, pero por supuesto que tengo que escuchar lo que los otros tengan que decir. Y a partir de ahí, el facilitador es el que facilita justamente ese diálogo, esa comunicación, y a partir de ahí podemos tocar muchísimos temas, aparte de construir ese sentido de comunidad, conocernos, conectarnos, podemos abordar temas importantes, sensibles, que nos interesa, o temas que nos afectan de una manera u otra. Podemos abordar un tema de un curso, podemos prevenir o resolver problemas, pero problemas que afectan al conjunto del grupo. Podemos dar la bienvenida, saludar a una persona que ya no va a estar con nosotros, etc. Hay cientos, quizás exagerando, pero muchísimas razones para hacer círculos. Entonces, el facilitador o la persona facilitador tiene un papel muy importante, ¿no? Lo primero es preparar el círculo. El círculo es un proceso formal que necesita una preparación. ¿Cuál es el objetivo que quiero alcanzar con este ciclo? ¿Cómo lo voy a introducir? ¿Qué tipo de pregunta voy a hacer? Si la pregunta, espero que cada una de la persona presente responda a esa pregunta, o algunas de ellas que me preguntan sean pregunta reflexiva, abierta, que no influye en la respuesta. Tengo que hacer que todas las personas pueden realmente participar. Todo eso es término de preparación. Una vez que lo he preparado bien, cómo lo voy a hacer, hace parte de la preparación, es facilitar el círculo, ¿no? Estar en el círculo mismo, y mi papel es de facilitador, tocaremos más en detalle, ¿no? Luego, cuidar del círculo es hacer que todas las personas se sienten bien en el círculo, ¿no? Y que se sienta libre de expresarse. Ninguna persona tiene que sentirse forzada a estar o hablar en el círculo. Y por supuesto que cuando hay, sobre todo cuando hay decisiones que se tomen en el círculo o compromisos que se hacen, es importante hacer un seguimiento de esas decisiones o compromisos que se hacen, ¿no? A ver si se cumple totalmente,
principalmente o parcialmente o de ninguna manera, es importante de volver a hacer un círculo para saber qué está pasando, qué podemos hacer para conseguirlo, ¿no? Hablando del papel de la persona facilitadora, de su rol, yo siempre pienso en que Pranesi, que decía que la persona facilitadora del círculo va a dejar de ser el poseedor del conocimiento, saberlo todo. No se trata de eso, sino más bien se convierte en un catalizador, en un acompañante del aprendizaje, ¿no? Crecer juntos, hacer circular la información. Y no hay un facilitador, facilitadora perfecto. Yo que he facilitado cientos de círculos, hay círculos donde termino muy contento, satisfecho, me he ido bien, cosa me ha sorprendido, que ha salido perfectamente bien, que no esperaba, y a veces lo contrario, ¿no? Estuve enfrente de una situación que no sabía en ese momento quizá cómo resolverla, no la esperaba, etcétera. Es decir, no paro de aprender, ¿no? Lo que sí es importante que la persona facilitadora tiene que tratar de dar lo mejor de sí, de dar lo mejor de sus habilidades y capacidades. Es indispensable varias cosas. El facilitador debe saber escuchar. Escuchar es como parte de un proceso transversal de todo proceso restaurativo. Saber escuchar y una escucha muy activa, atenta, hasta empática, ¿no? Ser un buen comunicador definitivamente es importante porque a veces tendremos que reformular las preguntas, parafrasear para ver si hemos entendido bien lo que las personas querían decir, si las personas han entendido bien, usar un lenguaje sencillo, depende de la persona que participe también en el círculo, ¿no? Lo vuelvo a decir, implicar a todas las personas. Si no, hay personas que siempre quieren acapararse de la palabra. Todos se deben sentir parte de, ¿no? Mostrar respeto es evitar definitivamente de comparar, criticar, juzgar, evaluar, etcétera. Que tenga mucho cuidado con esto, que maneje el lenguaje emocional, porque los círculos es un espacio donde queremos que las personas expresen de forma libre sus emociones y en cierto momento hay que saber también manejar esto, ¿no? Digna de confianza. Si no hay confianza en la persona facilitadora, difícilmente las personas se van a poder abrir y expresar libremente, ¿no? Cuando preparamos nuestra pregunta para abordar, por ejemplo, un tema, esas preguntas deben ser bien formuladas, abiertas, sin que haya influencia. Por eso hablamos muchas veces de pregunta restaurativa, ¿no? Tener paciencia, ¿no? Porque en los círculos habrá momentos de silencio, porque hay reflexión o quizá porque la persona no sé qué decir. Hay que saber manejar ese silencio. El silencio también es una forma de comunicarse, ¿no? Y ser tolerante. Vamos a tocar temas donde muchas veces no estaremos de acuerdo uno con el otro. Podemos discrepar, tener posición totalmente antagónica y lo que queremos como facilitador es que haya esa conversación, ese diálogo, que la persona pueda argumentar sin necesidad de levantar la voz, de insultar, de amenazar, etcétera, ¿no? Pero abordar temas sensibles donde no estaremos de acuerdo, pero poder tener esa conversación. Y eso es un aprendizaje fantástico, ¿no? Y comprometido es, dar lo mejor de sí desde la preparación hasta el cierre del ciclo y su seguimiento, ¿no? Y luego, muchas veces me pregunta, ¿el facilitador debe ser neutral, imparcial? Yo diría que sí, pero a veces yo diría que no. Depende de la situación. Por eso quería justamente abordar una experiencia que me pasó en España hace 2 años. Había capacitado un grupo de docente y director y había pedido que me dejen la posibilidad de hacer un ciclo con un grupo de estudiantes, incluso que sea un aula que ellos decían que era bastante movida, que había unos líderes negativos y participaron incluso dos docentes que habían participado a la capacitación previa, pero era como otra persona dentro del círculo, ¿no? Tuve la autorización de los estudiantes
y empezamos. Por supuesto era la primera vez que hacía círculo con ellos, entonces no era para abordar ningún tema, sino simplemente lo que buscaba como objetivo era que entienda lo que es un círculo, el poder del círculo, la magia del círculo, pero lo que quería era que vean un poco cómo funciona y que tengamos, bueno, relaciones, ¿no? El tema de relaciones interpersonales, sanas, seguras, divertirse, conocerse y conectarse, ¿no? Es lo que simplemente quería. Entonces lo que hice es preguntar si se conocían entre ellos y, bueno, me escuchaba algunas voces que sí, con seguridad, otros que, bueno, algo conozco y otros que miraba a otros como se veía que no se conocían, ¿no? Entonces para mí era una buena oportunidad para preguntarles si ellos me conocían. Definitivamente nadie me conocía la primera vez que me presentaba frente a esos chicos y chicas. Y entonces empecé con un juego diciendo, bueno, le voy a dar 3 cosas sobre mí, contar 3 cosas sobre mí que aquí nadie sepa, ¿no? Y van a tener que encontrar de las 3 cosas hay una mentira. 2 son verdades y una mentira. Entonces dije 3 cosas y entonces les gustó un poco el juego y bueno, votaron y finalmente, bueno, resultó que fue un buen mentiroso porque la mayoría se había equivocado. Y luego propuse que 2 o 3 pudiera hacer lo mismo. Y así pasamos un cierto tiempo y creé ya alguna confianza, distracción, tranquilidad, etcétera. Veían que no era algo tan complicado, ¿no? Y luego cuando empecé una ronda para conocernos, recuerdo una de las preguntas que había hecho de a ver si pudiera viajar en cualquier lugar, que sea de España o fuera de España, donde quisiera ir y por qué razón. Una pregunta sencilla y quería que cada persona puedan responder en el círculo. Y respondía muy bien, tal cosa, Francia, otro lugar de España, etcétera. Pero llegó un momento a un jovencito que no sabía, pero tartamudeaba, pero respondía, tartamudeando. Y mientras respondía veía a mi derecha 2 adolescentes que estaban hablando entre ellos, mirándolo, riendo. Claramente, bueno, se burlaba de él y me sentí bastante incómodo, traté de mirarlos como para decir, por favor, compórtense bien, etcétera, pero no me vieron o no me quisieron ver y bueno, el ciclo siguió, ¿no? Había visto también que ese joven que tartamudeaba los miraba de vez en cuando con una mueca no de contento, pero bueno, seguía respondiendo a la pregunta. Y mientras los otros respondían, pensaba, tengo que hacer algo, no puedo dejar eso, pero bueno, vino de nuevo la pieza de diálogo como la que pueden ver atrás mío, y entré con otra pregunta, que no recuerdo en ese momento, pero una pregunta para conocerlo. Y de nuevo, cuando respondió ese joven que tartamudeaba, de nuevo vi de esos 2 chicos la misma escena, ¿no? Y quise interrumpir, pero fue tan rápido que, bueno, pasaron la pieza de diálogo y sí. Entonces dije, incluso eso me molestaba tanto que me desconectaba incluso de lo que estaba diciendo, lo que estaba dando como respuesta a los otros. Entonces me sentía cada vez más incómodo y dijo, no, sí, en la tercera ronda voy a tener que interrumpir. Es decir, que ahí la imparcialidad, tengo que hacer algo. Pero el cómo, ¿no? El cómo lo hago. Y cuando llegó a ese joven que tartamudea, empezó y de nuevo esos chicos lo miraban y yo quise intervenir, pero él me adelantó. El joven que tartamudeaba se paró netamente y dijo, ya estoy harto que algunos de ustedes se burlan de mí cuando hablo, sé que tartamudeo, pero no es una razón para que me impiden de expresarme, etc. Y lo más sorprendente es que lo decía con un tono, por supuesto, de enojo, la voz alta, pero sin tartamudear y mirando principalmente a esos 2.
pero de vez en cuando miraba también el grupo. Había un silencio total, um, y terminó. Y ahí le dije yo, mirándolo, que me parecía fantástico que pudiera expresarse de cómo se sentía en relación a lo que había pasado. Y miré a los dos chicos, dice, los he visto hablar cuando, no recuerdo el nombre de ese muchacho, hablaba, no sé si quieren compartir, decir de qué estaba hablando, de qué estaba haciendo, y por supuesto que ellos dijeron que no, nada, incluso tenía una postura de vergüenza porque se había descubierto, ¿no? Y aprovechado también para decir, bueno, cómo se sentiría cada uno si alguien, bueno, se ríe o les interrumpe mientras habla. Algunos respondieron escuetamente algunas cosas, pero un momento una persona que estaba, una chica a mi lado, empezó a aplaudir a ese muchacho que se había defendido y dice, me parece muy bien que pusiste un alto a eso, porque no se tiene que permitir esto. Y lo sorprendente es que todos los chicos, incluso esos dos, empezaron a aplaudirlo y él se sorprendió, por supuesto, de ver que tenía razón, ¿no? Entonces, no quise interrumpir el ciclo, pero les he dicho que me gustaría hablar con ellos tres al final del ciclo. Y sigue el ciclo, le puedo decir que no pasó más cosa, más interrupción, a pesar que el chico intervenía tartamudeando de nuevo, pero no hubo, al contrario, me parecía que había más atención hacia él, ¿no? Entonces eso fue la segunda ronda, etcétera, ¿no? Bueno, tuve reacción. ¿Cuáles fueron mis lecciones aprendidas sobre el tema de la neutralidad imparcial? ¿Qué conclusión puedo sacar de esto? Primero, yo diría que de nuevo he podido demostrar lo valioso y significativo que es crear esos espacios sanos y seguros donde la persona puede expresar. Nos sorprendió la intervención de ese muchacho que tartamudeaba, pero que pudo un momento él mismo, no tuve, bueno, hubiera tenido que hacer, yo creo, intervenir antes, pero que él lo hizo y ha demostrado que tiene esa capacidad realmente de abordar y enfrentar, gestionar, resolver sus problemas. Y me encantó que él lo dijo de una forma que puse un alto frente a lo que estaba pasando, ¿no? Luego, si bien tenía ya la idea que no siempre podemos respetar ese principio de neutralidad, hay que estar para uno de quedar neutro en lo que está pasando o yo diría también imparcial para un bando o el otro, porque lo que pasó necesitaba realmente de mi intervención, ¿no? Elie Wiesel dice algo bien interesante sobre el tema de la no neutralidad. Ella resalta justamente que para ella la no neutralidad significa que todas las voces nos importa lo suficiente como para que si la persona facilitadora ve o oye algo que crea un desequilibrio entre las personas o grupo de personas que participan en el círculo, tiene la obligación de salir inmediatamente en defensa de la persona. No salir en defensa de ella es como apoyar esa opresión en contra de ese muchacho que fue que se volaron de él, ¿no? Es también importante actuar con compasión, con empatía, ¿no? Y rapidez. Yo creo que mi intervención no hubiera tenido que esperar 3 turnos para querer intervenir. La verdad que me sorprendió tanto que estaba un poco incómodo y congelado. Pero si lo hubiera hecho antes hubiera sido mejor. ¿Cómo lo hubiera hecho? Simplemente parar y mirar a esos dos muchachos. Dicen, bueno, le estoy viendo hablar, reír, mirando a
a tal muchacho, quieren compartir algo, quieren decirnos algo, y también a ti te vi interrumpir cuando hablabas, dada tu respuesta, hay algo que quieres decir, exactamente eso, no decir lo que siento o que pienso de esa situación, sino crear las condiciones para que ellos mismos lo puedan hacer, ¿no? Lo que sí un facilitador debe cuidar de todas las personas en el círculo y nadie se debe sentir afectados, ¿no? Por eso que no podían mantener esa neutralidad frente a una acción que afectaba a ese joven que tartamudeaba, ¿no? Si me hubiera quedado los brazos cruzados, es como si estaba del lado de los opresores, de esos dos muchachos que se burlaba de él, ¿no? Otra conclusión, eso sí, retomando de Grace, Tan dice que el papel de la facilitadora es de cuidar la dinámica del grupo de opinión, de los que están dentro del círculo, ¿no? Es equilibrar el poder, cada uno tiene poder, pero también crear las condiciones que garantiza que todos tienen voz y que esa voz puede ser escuchada de forma correcta, ¿no? La persona facilitadora, sigue diciendo Greystan, puede ver algo importante que el grupo no ve. Yo no estoy tan seguro que todos estarán atentos o habían percibido que esos dos muchachos se burlaban de él. Quizás sí, algunos sí, y quizás lo vieron y prefieren no decir nada, como si no lo vieran, etc. Y creo que no podemos dejar pasar esto, ¿no? Hay que tratar de hacer algo, ¿no? Se trata justamente si la intervención es de empujar a la persona a ir no donde quiero que vaya, sino que empujarla a mirar algo que está pasando y que no es normal, que no es correcto. Entonces es crear condiciones para que haya esa reflexión, para que quizás, como lo comentaba, algunos no querían intervenir, le molestaba, pero guardaban eso, y quizás mi papel es hacer que surja, pero con todo el cuidado, etcétera, ¿no? No es, y yo creo que justamente hablar de, bueno, los he visto conversando, riendo, mirando a tal, ¿qué está pasando? Quieren contarnos, ¿no? Y por supuesto que no querían decir nada y que mostraba vergüenza, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es ayudar a que el grupo pueda descubrir lo que está sucediendo y darle ese sentido, ¿no? Ayudar a que la persona tome conciencia que hay cosas que sí se puede hacer y hay cosas que son inadmisibles, que es un comportamiento que debe ser rechazado. Por supuesto, no rechazar a las dos personas hubiera sido terrible que los hubiera expulsado del círculo, ¿no? Sino que rechazamos la conducta, pero no rechazamos a la persona y que tiene que responsabilizarse, ¿no? Y es por ello que me he juntado con ellos al final del ciclo y he hablado con ese joven que tartamudeaba, lo hizo que estaba muy orgulloso de lo que había dicho y la forma que lo había dicho, que era importante para él de poner. Y hablando con los dos muchachos, como se sentiría si, bueno, la cosa hubiera pasado en contra de ellos. Por supuesto que ellos, yo creo que tuvieron el tiempo de reflexionar y de ver que fue totalmente incorrecto, lo reconocieron y me dijeron que se disculpaba y le dije, no creo que es a mí que tiene que decir eso, sino a su compañero, ¿no? Entonces les invité a que hablen juntos y que, bueno, se habían equivocado y no se daban cuenta que podía afectarlo tanto, se comprometieron de no hacerlo más, etc. Finalmente fue una sorpresa en el círculo, pero un aprendizaje no solamente para esos dos muchachos, sino para el grupo entero, ¿no? Hay muchas cosas que pueden surgir en el círculo que no esperaba, no sabía que ese muchacho tartamudeaba, e incluso si lo supiera no lo hubiera impedido para nada de participar, todo lo contrario, es uno más dentro del círculo y tenía todo ese derecho. Pero es la
forma de cómo podemos gestionar eso. Y en algún momento sí que hay que romper esa imparcialidad, neutralidad, pero el cómo es muy importante, ¿no? Bueno, he escrito justamente sobre esa situación un artículo que da quizá más detalles y que quizá le puedo servir. Le paso aquí el link, como voy a compartir también esa presentación. Espero que bueno, le ha gustado y que entiendan el rol fundamental que puede jugar una persona facilitadora de un ciclo restaurativo. Muchas gracias.